Buenas noches, esto es Zona Franca, yo soy Daniel Pacheco. No tuvimos que esperar al próximo 7 de agosto para empezar a vivir en el nuevo esquema de gobierno oposición en el que quedó Colombia luego de estas elecciones del pasado domingo, cuando ganó Iván Duque. Ciertamente, los últimos días de cualquier gobierno suelen ser muy difíciles. Pero los de Juan Manuel Santos es como si ya no existiera. La pérdida casi total de poder de este gobierno, que técnicamente fue elegido para gobernar, le recuerdo, hasta el próximo 7 de agosto del 2018, queda perfectamente retratada en lo que está pasando en el Congreso de la República con la ley que regula el procedimiento de la Jurisdicción Especial de Paz, la JEP. Aunque esta ley es urgente para el funcionamiento de la JEP, Duque le ha pedido al Congreso que él dejó para ser candidato, el Congreso que Juan Manuel Santos manejó hasta hace pocos meses, que aplace la aprobación de esta ley. La razón por la cual el trámite se debe aplazar es porque la ley estatutaria hoy no existe. Para que exista, se necesita que la Corte Constitucional se pronuncie. Y me parece importante también hacerle ese llamado respetuoso de parte de la ciudadanía a la Corte, que también oriente si el Congreso está procediendo de manera adecuada para no viciar el trámite. Esta solicitud de aplazamiento está llena de paradojas. La primera es que es una ley urgente para que la JEP tome decisiones como la aprobación de la extradición de Jesús Santrich, que el uribismo ha pedido a gritos. Y para avanzar en la investigación de los crímenes de los líderes de las FARC y las sanciones que eventualmente harían que no pudieran ser congresistas mientras están sancionados, lo que el uribismo también ha pedido a gritos. ¿Por qué entonces querría Duque que esta ley se demorara, que se le sumara al ya ambicioso y extenso paquete legislativo que le toca a él como presidente? Duque dice que es porque falta el concepto de la Corte Constitucional, y yo agregaría la no tan descabellada hipótesis de que prefiere que sea su gobierno, bajo su poder, con sus mayorías, en sus condiciones, que esa ley se apruebe. Y eso es entendible. Lo que es menos entendible y que se puede explicar solo por el nivel insuperable de impudorosa flexibilidad política, para no usar malas palabras, de la Unidad Nacional Exsantista del Congreso, es que los mismos parlamentarios que hace unos meses corrían para aprobar la agenda legislativa del presidente Santos, hoy le corran al aún electo presidente Duque. Y eso que hay muchos de ellos que no salieron reelegidos y que aún así ya le responden a un nuevo jefe. Este panorama sirve además para confirmar que habrá una suave transición de parlamentarios que pasarán de ser denunciados de enmermelados a miembros prestantes de la nueva coalición uribista o duquista, o algo en la mitad que aún no sabemos si es lo mismo. Mientras todo esto pasaba dentro del Congreso, afuera este era el panorama anoche. Y esto que pasaba fuera del Congreso, una manifestación temprana de personas protestando, se suponía contra el aplazamiento de la JEP, habla de lo que podría ser la nueva cara de la oposición que buscará armar y liderar en el Senado el senador electo Gustavo Petro. Una oposición que contará con nuevas herramientas en el Congreso, el nuevo estatuto de la oposición, pero que también confecciona una coalición de grupos sociales con capacidad de movilización, a veces vista como obstrucción en varios sectores importantes del país. Bienvenidos al futuro del nuevo gobierno oposición, y eso que no hemos llegado al 7 de agosto. Aquí arranca Zona Franca. Y para hablar del futuro, que parece que ya está aquí, me acompañan esta noche salientes, entrantes, electos y miembros de la oposición, de todo lo que viviremos durante los próximos 4 años. El senador electo José Obdulio Gaviria, del Centro Democrático. José Obdulio, bienvenido, felicitaciones por los resultados del domingo. Gracias, muy amable. Encantado de estar nuevamente acá. El senador saliente, director del Partido Verde, Jorge Iván Ospina.
¿Qué más, Jorge Iván? Gracias, Daniel. Es usted muy amable por la Presidente del invitación. Partido Verde. Presidente del Partido Verde. Un saludo muy especial a Holman. Nos José dirá a ver Julio, a qué va a todos. pasar con ese lado de la oposición. Obviamente una voz importante del petrismo, el único funcionario electo de la Colombia humana hasta que Gustavo Petro y Ángela Robledo se posesionen el próximo 20 de julio. Holman Morris, ¿qué más, Holman? En efecto, Daniel, muy buenas tardes. Buenas tardes a quienes me acompañan en la mesa y contentos. 8 millones de una oposición alternativa, democrática, que va a hacer historia en este Y país. felicitaciones por el resultado en Bogotá. Yo sé que usted estuvo aquí trabajando fuertemente Estuve al en la frente de capital Bogotá. donde ganaron. Al frente de Bogotá estuvimos y la ciudad nos está dando la razón, 1.800.000 votos que nos dan un mandato en la ciudad de Bogotá. Y entonces la idea es hoy hablar de cómo se va a conformar este esquema de gobierno de oposición en los próximos 4 años, que creo que se está viendo ahora un poco en lo que pasa en la discusión del aplazamiento o no de la ley que va a reglamentar el procedimiento de la Justicia Especial de Paz. A propósito, el presidente Juan Manuel Santos lanza este tuit lleno de autoridad. Acabo de reiterar el mensaje de urgencia para la ley de procedimiento de la Jurisdicción Especial de Paz. Si no se aprueba mañana, convocaré a extras. La paz tiene que estar por encima de los cálculos políticos. Jorge Iván, un llamado decisivo del presidente que tendrá unos efectos igualmente decisivos. ¿Usted qué cree? Yo sí creo que es fundamental la reglamentación de la JEP. Yo considero que este país ha visto los beneficios de que los fusiles se silencien. Se han observado en la pasada campaña electoral para la presidencia de la República. Ha votado masivamente la gente, no han cerrado puestos electorales, no han quemado urnas, no ha significado muerte, dolor y tragedia. Pero para que esto se consolide se tiene que reglamentar la jurisdicción, tiene que haber efectivamente verdad, tiene que haber un mecanismo alternativo para poder superar los crímenes que ocurrieron en la refriega de la guerra. Y yo diría que el uribismo debe comprender que el anhelo de la sociedad colombiana es efectivamente consolidar la paz. Por eso veo un poco contradictorio lo que ha ocurrido. Sí. Un discurso concertador del presidente electo a las 6 de la tarde del pasado domingo, convocando a la unidad nacional, asumiendo responsabilidades en temas ambientales, diseñando ideas en relación a la paz, y contradictorio que a 24 o 36 horas de ese hecho, el Centro Democrático se oponga rotundamente al desarrollo de la regulación de la JEP, de la reglamentación de la misma, situación que es anacrónica. Yo decía como jocosamente, es un poco medio psicótica, porque por un lado se dice un tema que todos recibimos con agrado, por otro lado se sintió hoy tensión en la palabra, una especie de señalamiento duro, una especie de decisión revanchista. Pero entonces, y Duque no dice, aplacen esto hasta que yo llegue. Él tiene un argumento jurídico para pedir el aplazamiento, y es que esta ley depende de una ley estatutaria que está siendo revisada ahora mismo por la Corte Constitucional, y estos tecnicismos, las leyes estatutarias... Eso no es tecnicismo. No eso- se pueden, no existen como leyes hasta que la Corte las declare Así es. constitucionales. Desde la... Acuérdense que esto ya pasó por las comisiones primeras, conjuntas. Yo lo dije en la comisión primera, ustedes, ¿por qué diablos nos convocan a aprobar la reglamentación de una ley que no existe? Que la ley estatutaria no existe. La ley estatutaria es de formación híbrida. Si usted quiere aprobar una ley estatutaria, tiene que pasar por el Congreso y esperar concepto previo y favorable de la Corte. Es decir, no es ley hasta que la Corte dice no que es ley. existe. Es que no existe. Pero usted no puede No se- adelantar usted no el puede trabajo. reglamentar una ley que no existe. O sea, mientras la ley estatutaria no exista, usted no la puede reglamentar. Entonces nosotros le dijimos, ¿por qué no hablan más bien con la Corte Constitucional? Eso es de recibo, porque no aceleran el proceso. La Corte no ha querido. De hecho, estuve averiguando y abrió como a prueba sería, porque es un proceso, el 9 de mayo. Pero ¿por qué no adelanta rápidamente la decisión? Y rápidamente es que se concentren en ella y la aprueben o la desaprueben. Pero técnicamente cualquier jurista, cualquier persona seria va a decir el presidente
Duque tiene toda la razón. Y yo la tuve cuando se los dije. Yo le dije al doctor Serpa, vea, no sigamos haciendo ese juego de ustedes, que es absolutamente absurdo que cualquier estudiante de primer año de Derecho le va a decir. Ahí hay conceptos divergentes. Yo he escuchado a otros abogados que dicen sí se puede avanzar. Obviamente si la Corte hace modificaciones habría que volver, pero sí se podría. Es decir, no hay un imposible jurídico acá. Entiendo Bueno, que tiene que ver con la política. Entonces pero nosotros sí estamos realmente convencidos y quedó muy bien estructurada no la constancia, sino proposición, porque yo lo dejé como constancia en las discusiones de la comisión primera. Ya en la comisión, en la plenaria, Eber Bustamante y Alfredo Rangel redactaron una proposición que me parece que es sólida. Colman, ¿usted qué piensa acerca de esta discusión jurídico-política? ¿Qué tanto tiene de jurídico, qué tanto tiene de político? Yo creo que tiene más de político que otra cosa, Daniel. Si usted escucha a los magistrados de la JEP, ellos mismos están diciendo que no hay impedimentos jurídicos. Así lo dijo Patricia Linares hoy en un comunicado. Exactamente. Y es la presidenta de la JEP, alguien que me merece todo su respeto. Todo mi respeto, en esa misma línea está el presidente de la República y está el ministro del Interior. Por lo tanto, yo sí creo que el ya expresidente. Sí, pero digamos, el expresidente hasta el 7 de agosto. Hasta el 7 de agosto sigue siendo el presidente. Y lo que demuestra a través de sus trinos es que se la sigue jugando por el proceso de paz. Yo creo que el cálculo es totalmente político por parte del Centro Democrático. Son mayorías, se le atraviesan a sacar adelante la JEP. Y esto tiene que ver con algo que ya nos habían anunciado, porque el Centro Democrático tiene esa característica, nos anuncia lo que va a hacer. Después, digamos, le dan otros nombres, pero siempre en el fondo está la raíz de lo que quieren hacer. Lo que quieren hacer es volver trizas el acuerdo de paz. Y para volver trizas el acuerdo de paz, usted nada más boicotee, golpee la creación de la JEP. Ahí ya le da en el alma al proceso de paz. Por eso nosotros, y termino con esto, Daniel, nosotros recibimos un mandato de 8 millones de colombianos. Somos una coalición en oposición que decimos desde ya vamos a defender el acuerdo de paz y desde ya vamos a invitar a movilizaciones para defender dicho acuerdo. Y llaman al jefe de la oposición de hoy y jefe de la bancada de gobierno, Uribe fascista, usted es terrorista. Ese va a ser el... Eso no. Yo no lo entendí. Se convocó esa reunión o esa manifestación para protestar por ese aplazamiento. Los cánticos... Daniel, lo que sí es que no nos da miedo ese tipo de críticos y de manifestaciones. Si a mí me preguntas, y vamos a calmarnos, doctor José Obdulio, le pido el favor. Pero está calmado. Bueno. No, lo digo por el miedo. Lo digo por el miedo porque usted dice que no les da miedo. A nosotros tampoco nos da miedo. El grito de terrorista, el grito de fascista. Ustedes durante 8 años nos interceptaran a partir del DAS, nos llamaran terroristas. En fin, yo descalifico ese grito de terrorista en la Plaza de Bolívar. Perfecto. Ese no es el talante de Gustavo Petro, ni es el talante de los progresistas, ni va a ser el talante de nuestra oposición. Yo creo que hay un hecho cierto que tiene suficientes evidencias, y es que se lee el acuerdo de paz de formas distintas. Quienes estamos en el acuerdo de paz leemos que ha hecho un camino apropiado, encontramos que los resultados son altamente favorables para la sociedad colombiana, creemos que el silencio de los fusiles nos ha posibilitado ver otras problemáticas de la sociedad colombiana que se visibilizaron aún más en la contienda electoral, y que todo lo que podamos adelantar de manera armónica y responsable para consolidar el acuerdo es que adelantar. Ahora, creo que el Centro Democrático... Si querés te complemento... Pero espérate un momentico, yo veo que el Centro Democrático no lo lee de la misma manera. Efectivamente tienen intencionalidades distintas en relación al acuerdo. Claro, y ese fue el mandato que recibieron. Y esa decisión distinta podría dar al traste Dos veces, con además. una gran construcción.
Ese es un peligro muy grande. Pero déjeme devolverme un poquito y yo aquí voy a ser muy ingenuo, senador, para que usted me ayude a entender. Y es que este es el Congreso que se eligió hace 4 años, el Congreso que era el Congreso de la Unidad Nacional, el Congreso que ya sacó adelante el acto legislativo, la ley estatutaria, y el Congreso que hoy súbitamente está votando según los designios del presidente electo. ¿Eso cómo puede ser? Eso puede ser a partir de la lógica tradicional, que no saben hacer política distinta, sino es mamando de las estructuras del Estado. Y dado que conciben el erario público como un botín para ser repartido y no como para un patrimonio para ser consolidado, migran a quien va a adelantar el ejercicio futuro de poder. Esas estructuras no tienen un piso ideológico, no tienen un piso ni una claridad política. Se reproducen en términos de los beneficios que le pueda proveer el Estado. Y lo que le están diciendo a el nuevo presidente Duque es, aquí estamos, sí, queremos participar de esa acción y migran en términos masivos a una votación. Esa es una de esas formas degradadas de leer la política. Y entonces, si yo lo he escuchado aquí en este programa, senador Gaviria, criticar muy fuertemente la forma de hacer política que tuvo el presidente Juan Manuel Santos, repartiendo prebendas, puestos, contratos, cupos indicativos, mermelada dentro de una coalición. Y mi pregunta es, ¿no está pasando? Comprando con dádivas decisiones políticas. Usted lo dice mejor que yo. No habrá en el gobierno de Duque. Pero, a ver, pero entonces esta gente se está regalando gratis. No o se sea, están regalando, ellos están sino que equivocados. están aceptando una argumentación absolutamente coherente, Ajá, que no se puede reglamentar una ley que no existe. El que diga que sí es que quiere decirlo, pero cualquier persona sabe muy bien que eso es casi que es un problema de sentido común y de filosofía elemental. Y entonces déjeme preguntarle, si es eso el caso, ¿por qué la insistencia de un sector de su partido y de la coalición del presidente electo en que la JEP funcione? En que la JEP avance en la investigación de los líderes de las FARC para que no puedan ir al Congreso, en que decidan sobre la extradición de Jesús aclaremos. Santrich. Lo que pasa es que aclaremos. Nosotros, por ejemplo, en la descripción que hace el doctor Ospina de la paz, llegamos hasta un punto. Desmovilización, reinserción, todos los elementos de una sociedad generosa para movimientos, organizaciones o bandas terroristas que deciden desmovilizarse. Hasta ahí llegamos muy bien, cosa que se aplicó con la ley 418 también, ¿o no? La ley de justicia y paz. La 418 era la ley que se aprobó en la época de Samper para regular todos esos fenómenos de desmovilización y negociación incluso, incorporaba la negociación. En el caso nuestro, llegamos hasta ahí. A la elegibilidad inmediata y a la impunidad como pacto, no llegamos. Eso es un asunto que está por discutirse y que es válido de llegarlo, ¿o no? No es válido. Pero entonces, precisamente, eso que usted está planteando es la gasolina y hacer trizas el acuerdo. No, eso porque no es hacer trizas el acuerdo. Pero espérate, yo te leo esto. Porque lo que se ha logrado precisamente va encaminando ahí, a la posibilidad que quienes participaron de las armas tengan la oportunidad de participación en política y a que pudiesen tener una justicia distinta a la justicia tradicional. Ese elemento que usted plantea acá es el elemento que, si se toca, que es el corazón del acuerdo, nos va a romper la posibilidad de la paz como bien supremo de la sociedad colombiana. Y ese elemento es el que precisamente nosotros tendremos que defender con la movilización ciudadana en el Congreso y en muchos de los escenarios, porque debemos hacer privilegiar la vida y debemos de reconciliarnos de una forma distinta. Lo vamos a discutir de una manera civilizada, desde una perspectiva de la legislación internacional, además, que ha demostrado que los empeños en la impunidad absoluta y en la elegibilidad de personas que están condenadas por delitos de lesa humanidad, etcétera, etcétera, no son elegibles y deben pasar por un sistema de justicia. Sí, Holman. No, digamos, yo me mantengo en la tesis, el Centro Democrático viene para hacer trizas el acuerdo de paz, a pesar de ese discurso, digamos, almibarado del presidente electo, del doctor Duque, de concertación, de llamado, pero si usted lo lee, hay un párrafo que a mí me llama mucho la atención porque él hace un llamado a los guerrilleros rasos. Sí. No habla de la cúpula de la comandancia, que son precisamente los que están
La en que las está esperando curules. que lo reciba. No, son los que van a hacer política en el Congreso. Sí, que ya le pidieron Correcto. una cita. Entonces, ¿qué nos dice la historia de este país? Que a cada acuerdo de paz en este país, una traición. Mataron a Guadalupe Salcedo, mataron a Carlos Pizarro, y después de cada traición a un acuerdo de paz en este país, viene una nueva guerra. Entonces, es tan peligroso, están jugando con fuego, que lo que significa es que no quieren darle participación política a los comandantes de las FARC, Sí. porque dicen que están involucrados e inmersos en delitos de lesa humanidad. Pero ¿quién Los es la que calumniamos. quién es la que define al final del día la magnitud del delito o el involucramiento de los delitos en lesa humanidad? La JEP. Perfecto. Entonces, usted, déjame, termino con esto porque usted quita la JEP, torpedea la JEP, no va a tener proceso de paz ni va a tener participación política. Basta, yo no entendí. Duque no quiere quitar la JEP, quiere hacerle unos ajustes. Exactamente, estamos en eso. Termino con Pero lo bueno, siguiente. Termino con lo y siguiente. además nosotros somos fascistas terroristas. Usted extradite sin mayores argumentos, sin mayores pruebas, pasando por encima de la JEP a comandantes de las FARC, usted le envía un mensaje terrible a los guerrilleros en las zonas. Es decir, se quedan sin comandantes, se quedan sin proceso. Perfecto. Y serán reclutados por las bandas criminales que harán la nueva Y guerra este en es Colombia. ya un anticipo de cuál será la discusión política alrededor del acuerdo de paz después del próximo 7 de agosto y 20 de julio, cuando se posesiona el Congreso, el nuevo presidente. Me voy a la pausa. Cuando regresemos, vuelvo a las palabras que mencionó, que dio hoy Alicia Arango, la jefe de debate de Iván Duque en la W, acerca de quién es el jefe dentro del uribismo. ¿Es Iván Duque? ¿Es Álvaro Uribe? Con eso regresamos. Seguimos en Zona Franca hablando esta noche de cómo podría ser el esquema gobierno-oposición de los próximos 4 años, que ya se nos adelanta con la discusión de la JEP. Estaban ustedes en la pausa un poco aterrados de las palabras del senador Gaviria acerca de ni trizas ni risas. Yo estoy como de verdad en tensión máxima. En la medida en que creo que existe un bien supremo, que es la paz, que es la vida, que es la posibilidad de la reconciliación entre los colombianos. Pero espérese, entonces usted leyó en lo que José Obdulio dijo que trizas. No, claro, Pero entonces- yo no leí No, trizas. pero bueno, si quieren seguir analizando así de esa manera, casi que tremendista las cosas, pues está bien, pero le quiero decir lo siguiente, nadie como un gobierno de Duque va a hacer una labor tan extraordinaria de reinserción verdadera, sin robos de la plata, tanto del apoyo internacional como Pero el ¿sabe qué es lo que presupuesto. pasa, José Obdulio? Que Sí. ustedes lo hacen desde una mirada de la base guerrillera y no comprenden a los cuadros medios y a También. los cuadros altos. No, porque ustedes allí quieren negar la posibilidad de la participación política, negar la posibilidad de una jurisdicción especial de paz y negar la posibilidad de la reconciliación cierta. Por tanto, descargan toda posibilidad subjetiva que hay en quienes adelantan la guerra, la mancillan y en ese sentido encontraremos nuevamente una guerra. Y es Cuando no- cierto que usted niega la participación política. Unos tipos, hombre, por ejemplo, Santrich, si estuvo metido en la manipulación y en la negociación de esos excedentes de producción que resultaron pero del no, acuerdo. Hablemos Es de los que van a ser sus colegas Sí. parlamentarios. Es decir, esa es una realidad y es una realidad que ustedes van a buscar eliminar, matizar, reglamentar. Nosotros ya tenemos que ponernos a pensar, yo como senador, por ejemplo, si creo, pues a mí no me han entregado la credencial todavía, entiendo que estoy elegido. Y el presidente Duque, por ejemplo, como presidente de la República, discutir ya la forma como opera nuestro discurso político aceptado por el pueblo colombiano y que logró un gran mandato. Yo creo que el mandato es clarísimo. Sí, Pero pero- espere, porque ahí no entendí nada. Entonces, estos señores se van a posesionar el próximo 20 de julio, al menos 9 de ellos, Sí. 8 de ellos. Santrich no, 8? Ah, y Santrich. Márquez dice que no quiere. Entonces no sabemos qué va a pasar ahí. Pero entonces ahí va a estar Catatumbo, va a estar Lozada, va a estar Byron, va a estar, bueno, hay varios que van a estar allá. Calarcá. Sí. Calarcá. Lo que ustedes van a tratar es de eliminar esas curules, porque eso no fue lo que se no, dijo. porque yo creo que ahí ya
En ese tema específico no obra el Ejecutivo ni el Senado mismo, sino la justicia. Entonces esperemos qué desarrollo Pero tiene. No nos fíjese, quedemos, usted no nos lleva- quedemos acá. Entonces, Daniel, fíjese que el senador José Obdulio opera la justicia, pero la justicia que opera allí es la JEP, no reglamente la JEP, boicotee la JEP. Entonces ahí vamos a estar, usted me corregirá, doctor Jorge Iván, senador que ha estado lidiando al frente de este tema, pero ahí entramos en una especie de limbo en este momento. Claro, pero además es improcedente con la comunidad internacional, es improcedente con nuestros pueblos, cuando lo que debiéramos de estar haciendo es estableciendo adecuadamente el acuerdo. Fíjense que ya hoy tenemos bandas criminales, tenemos eventos violentos, tenemos circunstancias dolosas, producto de la falta de estabilización y de ejecución del acuerdo. Esa situación que ocurre en Nariño, que ocurre en el Caquetá, que ocurre en los Llanos Orientales, se debe a esta irresponsabilidad del Estado colombiano de tratar intersectorialmente el tema y de implementar Después de efectivamente estas la ¿Cuál es la elecciones palabra revivió la clave discusión de la paz. del programa de Duque? ¿Usted lo recuerda? La palabra clave. Legalidad, emprendimiento. Legalidad. Esperemos. Bueno, Alicia Arango, la jefe de debate de Iván Duque durante esta campaña, habló esta mañana con Julio Sánchez Cristo acerca de quién manda a quién. Básicamente esto dijo. Quiero decirles que Iván no necesita que nadie lo esté empujando ni nadie lo esté manejando. Ahora, nosotros somos uribistas. Para nosotros el presidente Uribe es nuestro jefe. Es la persona que en medio de todo trajo a Iván del exterior, fue el primero que le echó el ojo, si se puede decir así. Y yo no quiero interpretar esas palabras y no quiero caricaturizarlas. Es muy bueno no caricaturizarla. Entonces voy a dejar que usted me las interprete, haga una glosa acerca de lo que dijo Alicia Arango hoy. Bueno, el presidente Uribe es el jefe político del Centro Democrático y de un gran sector, además de la opinión. El presidente Uribe trazó una estrategia. La estrategia de elección de Duque es una estrategia formulada por el presidente Uribe. Invito a que en Yo, José Obdulio, en YouTube vean mi explicación. Hágase la cuña. De ese tema que usted ha sido muy generoso en eso. El senador tiene un programa de YouTube que se llama Yo, José Obdulio, con coma. Con yo se coma la que no pongo me la aquí. ponen. Y por lo tanto, una declaración absolutamente natural y lógica y de sentido común. ¿Pero de quiere Alicia. decir que Uribe va a mandar a Duque? No, ahora sí. Entonces, nosotros tenemos un régimen presidencialista. El presidente, siendo jefe de la bancada, no es jefe ni de gobierno, ni es jefe del legislativo. Este no es un sistema parlamentario. En consecuencia, el presidente Uribe queda muy por debajo en la jerarquía política de Duque. Es obvio. Y es porque lo dice la Constitución y porque además es lo que corresponde al momento político. Yo diría que Duque es relevo de Uribe. Duque no es un subalterno Y entonces, de Uribe. ¿y Uribe va a ser el presidente del Congreso, cree usted, senador? Él me ha dicho a mí personalmente que no va a la presidencia del Congreso. Y yo creo que entonces habrá que tomar una decisión. Si él, siendo el Centro Democrático el que Sí. nomine, ¿quién va a hacer? Y Holman, y usted, Sí. su propia interpretación Digamos, de lo que dice lo interpreto de lo que dice Alicia la Arango. doctora Alicia, el senador. El jefe es el jefe. El jefe, que es Álvaro Uribe Vélez para ellos, se inventó al doctor Se Iván inventó, Duque. no, es una estrategia. Digamos, dígale usted estrategia, pues, como usted si se antes quiere decía decir que que inventó, no, está que no bien, eran pero- desplazados sino migrantes económicos, en fin. Yo conozco muy bien, digamos, esa forma de proceder. Se inventó y cuando el uribismo dice el que diga Uribe, es el que diga Uribe y Iván Duque se debe a el senador Álvaro Uribe Vélez. Yo voy a decir esto, pero lo voy a decir con todo respeto, porque no he encontrado una mejor forma para que los televidentes y los colombianos lo entiendan. Sin el apoyo del senador Álvaro Uribe Vélez, el doctor Iván Duque, a quien conozco y aprecio, no sería ni siquiera presidente de una Junta de Acción Comunal. Entonces,
yo creo que Holman, podría ser presidente de una comisión. Va a estar del dependiendo, Congreso. pero llega el Senado es arrastrado. Yo creo una cosa. Arrastrado por la lista de Álvaro Yo Uribe creo Vélez. que- Nunca ha hecho política, no ha construido una fuerza Les política. ganó en una 5 fuerza- eventos. Una fuerza y que política. no tiene. política él. Mire, él Entonces, es el creo- resultado de los siguientes procesos. Consulta interna, con una consulta bastante dura. Consulta luego de los sectores del no. Interpartidista. Primera vuelta y segunda vuelta. Y realmente, en un momento determinado de la campaña, en la primera vuelta en Barranquilla, él batió a sus contendores. Yo creo ¿Eso es lo suficiente siguiente, para yo ser creo que- presidente en Colombia? creo Es, que- es Eso- suficiente, eso es suficiente si uno para representa tener una las riendas gran de corriente un política, país. porque Eso es suficiente. acuérdese la discusión que tuvimos No, aquí, no. que yo tuve siempre con las encuestadoras. creo. No hagan una encuesta con 32 candidatos, eso no se trata de una cosa absurda. Estamos hablando de corrientes. Hay una corriente que se llama el uribismo, Sí. que tiene una ideología, una doctrina política. Hay una corriente que podría llamarse el santismo, la unidad nacional o no sé qué. Y hay una corriente Vea, de la izquierda. por la experiencia- Y el que ganó la legitimidad para representar. Entonces, el a único ese que yo sector- he oído que dice que el santismo existe. Vea, yo creo que existe diluyéndose. Que lo que dice la doctora Alicia es real. El conductor de ese proceso del Centro Democrático se llama Álvaro Uribe Vélez. Es el conductor que desarrolla toda una tesis. Es el conductor que tiene una bancada parlamentaria grande. Es el conductor que ahora tiene presidente. Es el riesgo de la hegemonía y el unanimismo en la sociedad colombiana. Es un real caudillo. Y es un caudillo que ha sido muy exitoso, donde quienes estamos en la orilla distinta tenemos que ser muy creativos para poder efectivamente contraponer tesis. Pero eso no me cuadra pero porque un caudillo hegemonía está en no es tarima. sinónimo de unanimismo. Es que hay diferentes tipos de caudillo, pero él tiene una bancada donde de manera milimétrica y escalonada hace la oposición. Pu, pa, 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 todo el mundo funciona como un relojito, que es la dificultad que podemos tener nosotros cuando sumamos 27 desde diversidades políticas distintas y donde la conducción no va a ser de la misma manera. Pero también es un conductor cuando logra ganar una candidatura presidencial y ha sido altamente exitoso en sus campañas presidenciales. Pues bien, ese tipo de procesos políticos que tienen un solo individuo quien conduce el proceso son altamente vulnerables ante la inexistencia del sujeto y por eso también es altamente atrasado en términos democráticos y de construcción. Lo que tenemos nosotros ahora que desarrollar es cómo vamos a constituir una acción de oposición Sí. en el marco del estatuto de oposición, asumiendo los retos de un estatuto, dedicándonos y declarando la misma, oponiéndonos a lo que significa una limitación en el desarrollo de la democracia, del respeto por la diversidad, del respeto a los acuerdos. Ese es nuestro reto. Antes de irme a la pausa, dame lo que dijo Iván Duque acerca de estas dos corrientes que se enfrentaron en la sociedad. Esto es de su discurso de victoria del pasado domingo. Aquí ya no se trata de duquismo, de petrismo, se trata de una Colombia para todos nosotros. Ahí no hubo uribismo. Yo creo que al presidente electo hay que darle el beneficio de la duda, al menos hasta que vamos Hay un su proceso. gabinete. Por eso Gustavo Petro y nosotros dijimos, bueno, vamos a esperar. Si se desprende del senador Uribe, si se desprende, y eso lo vamos a ver, por ejemplo, en algo muy puntual, Daniel, que tiene que ver con la intención que han manifestado algunos miembros del Centro Sí. Democrático en restringir las Cortes. ¿Por qué? Porque resulta que nada menos y nada más el senador Uribe tiene en la Corte Suprema tiene 24 procesos, de los cuales 4 tienen que ver con delitos de lesa humanidad. Veremos si dejan fluir. Ese es el ambiente político Me tengo que ir a la pausa porque quiero hablar del otro lado. Hemos hablado solo del gobierno. Hay muchas preguntas alrededor de la oposición. Allá tampoco hay nada decidido. ¿Será Gustavo Petro el líder de esta oposición? ¿Habrá otros liderazgos? El de Sergio Fajardo, el de Jorge Robledo, el de Claudia López. Ya regresamos.
Seguimos en Zona Franca esta noche hablando de cómo será el esquema gobierno-oposición y cómo será este esquema en el Congreso. Esto es una suma hecha un poco al ojo, mirando a algunos congresistas. Esto es del Senado de la República y nos da lo siguiente. En la oposición habría alrededor de 31 senadores. En el gobierno de Iván Duque habría alrededor de 77 senadores. Ahí pueden ver que hay algunos, como del partido de la U, ahí contamos a Roy Barreras, Armando Benedetti, que se pasaban para este lado, algunos liberales, otros están del otro lado. Esto es un cálculo muy al ojo, pero que deja al menos una sensación de cómo son las magnitudes en el próximo gobierno. Ahí hay unas cosas que definir. El estatuto de oposición orienta que los partidos que se van a declarar en independencia, en oposición o que van a formar parte del gobierno, lo deben de decretar un mes después de la instalación del nuevo gobierno. De tal forma que vamos a encontrar entre lo que queda del mes de julio y hasta el 7 de agosto, hasta el 7 de septiembre, unas evaluaciones que van a definir quiénes van a ser efectivamente de oposición. Al declararse de oposición van a tener unos beneficios en términos comunicativos, en términos de participar, digamos, de la Comisión de Relaciones Exteriores, en términos de financiación, en las mesas directivas. En las mesas directivas podrán incluso liderar. Pero no es caprichoso. Señor, no es caprichoso. Por ejemplo, ahí pusiste caprichosamente. Claro, yo ahí los partí. Entonces, eso no se puede. Entre otras cosas, porque eso debiera modificarse. Lo que llaman transfugismo acá no está permitido de ninguna manera. Claro, en otras entonces, partes digamos, sí. El partido de la U dice, nos vamos con la coalición del presidente Duque. Tienen que respetar la disciplina. y Roy Barreras se tienen que morder el codo y votar o no votar. O si no, perderían la investidura. Y por tanto, frente a los temas nacionales y frente a los proyectos de ley que van a venir de iniciativa gubernamental, al declararse de oposición demanda una acción como bancada. Lo que vamos a encontrar ahora es que esos diferentes partidos que usted allí señaló van a tener durante estos 2 meses que vienen discusiones internas para definir si van a declararse en oposición o en independencia. ¿Y ustedes ya saben? Nosotros estamos en la discusión, muy probablemente estaremos declarados de oposición en relación a lo que se avecina. Pero todo esto tiene que ver con gestos. Veamos los gestos que ocurren de la declaración de Duque el día que ganó. La reconciliación. Veamos los gestos de 48 horas después, no a la JEP. Fíjense cómo los gestos son lo que nos invitan a nosotros a tomar la decisión en relación a cuál va a ser nuestro actor en el nuevo gobierno. Y entonces, Holman, si quiere, déjeme ponerle este clip del senador del Polo Democrático, Iván Cepeda, a ver usted qué piensa. Es obvio que el nuevo dirigente de la oposición política democrática se llama Gustavo Petro, y que su fórmula vicepresidencial, Ángela María Robledo, es también la lideresa de una amplia coalición por la paz. Esto fue el domingo en la sede de campaña, donde estaba la campaña de Gustavo Petro. Holman, Gustavo Petro es... Bueno, Gustavo Petro, para mí, yo comparto lo que dice el senador Iván Cepeda, va a liderar la oposición en el Senado de la República. Vale la pena recordarle a los colombianos que él ingresa a ser parte del Senado de la República por lo que otorga el estatuto de la oposición, una conquista del acuerdo de paz, vale la pena reseñar. Y también entra Ángela María Robledo a la Cámara, que también hará una labor importante. Nosotros recibimos un mandato de 8 millones de colombianos, de ustedes, un mandato que dice, tenemos que defender el acuerdo de paz. Sí. Y lo vamos a defender. Recibimos un mandato de 8 millones de colombianos que dicen, toda denuncia, atentos y en alerta. Pero, ojo, contra Holman, la corrupción. Ese mandato era solo para Gustavo Petro, es decir, ese mandato... No, es para nosotros quienes somos ahí. Es para toda la coalición, pero déjame termino. Sí. También tiene que ver con el ambiente, con el respeto al agua, con el respeto al páramo de Santurbán, con el respeto a la reserva Van der Hamen. Ese es el mandato que recibimos. Recibimos un mandato para respetar la justicia, para que las cortes no las vuelvan trizas. Hoy recibimos un mandato donde entendemos que la corrupción está herida de muerte en Colombia y las maquinarias tradicionales, esa forma de hacer política transicional de la mermelada está herida de muerte. Conociendo mi partido, yo diría que... Y entonces hay que querría como... Ustedes quedaron en una jaula de oro, ya tienen jefe. En la diversidad. Es decir,
Por eso no va a ser tan fácil el desarrollo de la oposición como lo hace desde el unanimismo del Centro Democrático, donde el presidente Uribe puso toda la lista, todos respondían a lo que él decía, abierta, o si no los movía. lamentablemente. En este caso, tiene que haber un respeto por la diversidad de las diferentes organizaciones políticas que forman parte de esa coalición, que tienen énfasis en algunos temas distintos. Y la grandeza de Gustavo Petro va a estar en el respeto de esa diversidad y en tener unos nichos y unos núcleos de acción unificados sobre ciertos temas. Pero él es el jefe de la oposición. No, Jorge yo lo Iván. que debo decir que es el jefe de 8 millones de votantes que le dieron ese mandato, pero que no es el jefe de 28 senadores al interior del Congreso, porque sería, digamos, de alguna manera vulnerar la capacidad retórica, de análisis, discursiva y de agenciar temas dentro del Congreso. Daniel, yo creo que entramos precisamente, la oposición política en Colombia, yo creo que llega a un nivel de madurez que se manifiesta en la posibilidad de haber concertado esta gran coalición, Jorge Iván, que nos lleva a tener 8 millones. Pero déjeme Veamos, preguntar. ahí lo que le voy a explicar. Lo que pasa es que hay un híbrido. Eso no es resultado de los acuerdos de paz, es carreta. Eso fue una iniciativa concreta del doctor Enríquez, que venía presentando eso como hace 3 legislaturas, que el jefe, que el candidato derrotado, tanto en la presidencia como en las gobernaciones, en las alcaldías, se incorporara a las corporaciones. Del equilibrio de poderes. Pero venga, cuénteme, hábleme de cómo ve su oposición. No, lo voy a decir por qué no. Yo también puedo hablar a veces como analista o como persona que le gusta estudiar esos temas. Entonces resulta que esa es una figura del sistema parlamentario. Sí. Usted, por ejemplo, en Madrid elige una lista y el jefe de la lista es el alcalde. Y el jefe de la oposición es el vocero de la oposición. Tiene salario superior y todo. Me dejó sin la jaula de oro. Sí. Entonces ellos, no sé si se van a someter a un sistema parlamentario total. Vamos a ser mucho más creativos porque en tal diversidad va a haber mayor capacidad de gestión y mayor capacidad de ingresar a los debates nacionales. Una prueba ácida de esa diversidad, de esa concertación que va a tener que hacer Gustavo Petro, es ya las elecciones de alcaldías. Es decir, si nosotros no entendemos la oposición de esos 8 millones de colombianos, no entendemos que tenemos que ir unidos a buscar esas alcaldías y gobernaciones, pues yo creo que empezamos mal. Me voy a la pausa. Hay otros líderes importantes dentro de esa coalición, la Coalición Colombia, Jorge Robledo del Polo, que no los veo tan convencidos, Sergio Fajardo vive políticamente, ya regresamos. Seguimos en Zona Franca, cerramos hablando de cuáles son los retos de esta oposición al nuevo gobierno de Iván Duque. Yo les arranco mostrando uno de esos retos, tiene nombre propio y tiene más de 200.000 votos en el Senado. Se llama Jorge Robledo, se confirmó que era falso que votar en blanco era votar por Duque o por Petro. Y ahí pone el larguero de cálculos electorales. Pero también hay otro problema en esa coalición y es la figura a veces divisiva de Gustavo Petro, que le cuesta trabajo armar equipo. Y esto es simplemente tal vez un retrato de lo que podría ser eso. Esto fue durante el discurso de concesión de su derrota. ¡Viva la Colombia humana! Ya no. ¿No me vas a dar las gracias? ¡Viva Ángela María Robledo, mi fórmula! No me vas a dar las gracias. No me vas a dar las gracias, Terrible. le pregunta su fórmula vicepresidencial. A ver, Holman. Con esos ecos comenzamos. A ver, ¿esto cómo va a ser? Yo entiendo que hay dificultad. Mira la contradicción que tú planteas, Daniel, porque tú dices que le cuesta trabajo hacer equipo. Y a Robledo también, digamos. Pero espérate, Daniel, hicimos un equipo ganador hoy de 8 millones de votos. Hicimos el equipo que rompe la historia del país en dos. Que hicimos el equipo con el liderazgo de Gustavo Petro y de otros líderes importantes como Antonio Navarro, mi amiga Claudia López. Hicimos el equipo que hoy pone la oposición alternativa y democrática en Colombia más importante en la historia del país. Hicimos el equipo que no la va a tener tan fácil el Centro Democrático como la tuvo en el 2002,
cuando inició, apareció en la presidencia el doctor Álvaro Uribe Vélez. Ahora bien, de todos depende, hay egos, hay resquemores, pero ahí tiene que estar la grandeza de los nuevos liderazgos, Jorge Iván, de los nuevos liderazgos de una fuerza alternativa hoy en Colombia. Para mí, se consolida. Para mí estamos ante el escenario de un nuevo Gustavo Petro, de una figura de un estadista que entendió y entiende hoy que el tema es en equipo. Un equipo se consolida en la fuerza de las ideas. Las ideas que se presentaron a partir del proyecto Colombia Humana que Gustavo Petro jalaba, en términos de la paz, en términos de energías limpias, en términos de inclusión, en términos de respeto por la diversidad, en términos de superar el centralismo, son de tal magnitud las ideas que todos llegamos allí. Sí. En la medida en que las fuerzas de las ideas se hagan presente en la acción legislativa, va a existir la oportunidad de liderazgos. A ver, pero hablemos hablemos francamente, por favor, vamos a superar nosotros en todo. Además de un gran manejo económico. Además de las ideas, están las personas. Sí, pero cuando las ideas son relevantes y de verdad de importancia, las Eso ideas... Eso lo que va a hacer es un sapero. No. Las ideas logran aglutinar a la gente. Pero yo no creo. La Leonera en el Centro Democrático. ¿Usted se imagina lo que va a hacer? Y no solo el Centro Democrático, el partido de la U, Cambio Radical. A 14 microempresas electorales donde está La Gata, donde está Dilian, donde está Ramiro Suárez, donde está, digamos... donde está debiéramos respetarnos. ¿Para qué nos dice para qué dice una mentira de esas y además ir respetándome a mí directamente? La silla vacía. ¿Cómo así? La silla vacía. Hombre, por Dios, nosotros no tenemos compromiso distinto al programa, el programa de gobierno. ¿Cómo interpretar los apoyos de esas personas a la candidatura? Le voy a anticipar una cosa para que usted analice cuando se constituya el gobierno. Hay un relevo generacional que va a ser drástico en primer lugar y de una señal enorme de renovación y cambio. Y eso releva también muchos sectores de la actual política. Pero no hay absolutamente, y por ejemplo, yo estaba con Duque en Cúcuta, hasta me tocó cargar el megáfono. Y nos tenían por ahí una reunión con esa gente, con la gente de Suárez. Nosotros dijimos, no señor, nosotros no vamos a ir allá. Y en la noche, un tipo haciendo... Pero ellos van a llegar a decirle, yo le puse los votos, presidente. No, señor. En primer lugar, la real política. Bueno, vamos a ver. Entonces apunte. Y cuando y nosotros como oposición damos el beneficio de la duda, por supuesto. Vamos a esperar las muestras. Vamos a esperar cómo se separa el doctor Iván. Cómo se separa el doctor Iván Duque. Todo el mundo es cómo se separa el doctor Iván Duque de Uribe. Usted está hablando los retos de la oposición. Los retos de la oposición. Que pasen 2 meses, se evalúa quiénes se van a declarar en independencia, quiénes en oposición. Segundo reto, la manera como se va a conducir liderazgos muy fuertes dentro de las propias bancadas. Allí, personas como Antanas Mocus, personas como Angélica Lozano, personas como Jorge Robledo, van a tener vocería propia y por tanto se debe respetar esa vocería. Pero adicionalmente, es muy importante que Gustavo Petro, con 8 millones de votos a sus espaldas, sea efectivamente garante de respeto por esa diversidad que coadyuve en que podamos adelantar Muchas gracias, señores. Amanecerá y veremos. Quedaron varias promesas sobre la mesa de la oposición, del gobierno. Muchas gracias a ustedes. Nos vemos mañana con más periodismo, con más debate, con más opinión. Chao.